Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar sobre la santificación del tiempo. ¿Cómo el cristiano ha de santificar su día a día? ¿Cómo ha de santificar sus horas a lo largo del día? Sus minutos a lo largo de las horas del día. ¿Cómo hemos de santificar nuestras semanas? ¿Cómo el cristiano debe santificar de tal manera que agrade a Dios el año en el cual se desenvuelve y discurre en sus días? La Iglesia, Mater et Magistra, madre y maestra, entendiendo que el eje central de la historia de la humanidad es precisamente el misterio pascual de Cristo, es decir, su muerte y su resurrección, entiende que toda la humanidad debe estar impregnada de este misterio pascual, de las gracias y de los méritos que el Señor logró en la cruz del Calvario y en su gloriosa resurrección. Por tanto, la Iglesia invita al cristiano a injertarse con Cristo y a participar de su vida íntima. Esto quiere decir que el cristiano ha de reproducir en su vida la vida misma de Jesús. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y San Pablo también decía, si hemos padecido, hemos sufrido con Él, también hemos de gloriarnos con Él. Eso quiere decir entonces que la Iglesia nos propone impregnar no solo nuestra vida, sino el tiempo de los seres humanos, impregnarlo de estas gracias del misterio pascual. Por tanto, todo el día la Iglesia lo ilumina con la luz del misterio redentor de Cristo. Todas nuestras semanas son iluminadas con la luz del misterio pascual y todo el año en el que discurrimos es iluminado con ese misterio pascual. Y por supuesto, iluminado con todos los aspectos que se van desarrollando en función de ese misterio pascual. Que la encarnación de Cristo es en función del misterio pascual. La ascensión de Cristo es justamente, y su envío del Espíritu Santo también, es justamente en función de ese misterio pascual. Es por tanto el eje central de nuestra vida cristiana, el misterio pascual de Cristo el Señor. Por eso la Iglesia va a hablar del año litúrgico, porque a lo largo del año la Iglesia va a estar dispensando, digamos, esa riqueza, esos méritos, esos dones que emanan de la obra redentora de Cristo. Entonces nos invita a eso, a santificar el año, celebrando desde que Cristo mismo fue anunciado, el nacimiento del Señor. Nos va a proponer celebrar su vida pública, ¿no? Su bautismo, sus milagros, su predicación, el anuncio del reino. Nos va a proponer celebrar luego, como eje central decía, la muerte y la resurrección del Señor. También nos va a proponer la celebración de la ascensión del Señor y sobre todo también esa expectante segunda venida del Señor, y nos va a poner en esa sintonía. Entonces es la forma como la esposa del Cordero, la Iglesia, se une a su esposo para celebrar esta gran obra redentora con la cual, repito, la humanidad queda impregnada de toda ella a lo largo del tiempo, En ese sentido, vamos a ver cómo la Iglesia nos propone, por ejemplo, santificar el día. Es probable que muchos ni siquiera hayamos escuchado eso. Nosotros podemos decir, cada quien se levanta y hace una oración, al mediodía hace una oración, antes de dormir se ora, o en el momento que a bien tenga, se encierra en su cuarto y ora, va a la iglesia, al Santísimo y ora. Perfecto, cada quien en su vida particular puede tener la experiencia de oración que a bien tenga y debe profundizar en ella. Pero la Iglesia nos propone una oración litúrgica, es decir, el pueblo de Dios todo clamando a una sola voz a su Señor, ¿no? Vamos a partir de lo que San Pablo dice. La Iglesia, basada en lo que San Pablo le dice a los cristianos, que en todo tiempo, en todo momento, alaben al Señor, pero dice claramente San Pablo también que recitemos en todo momento himnos, salmos y cánticos inspirados. Himnos, salmos y cánticos inspirados. Y la Iglesia entonces nos propone una oración, que es la que digo a lo largo del día, compuesta precisamente por inicialmente un himno, luego por una salmodia que está conformada generalmente por 3 salmos,
posteriormente un cántico evangélico, una lectura breve de la palabra y las preces o las oraciones y una oración conclusiva, ¿verdad? Ese esquema que la iglesia nos propone es precisamente sacado de las escrituras, de que estemos en todo momento orando, repito, con himnos, con cánticos inspirados y con salmos. Pero esto la iglesia quiere que se esté haciendo a lo largo del día. Por eso, al momento de levantarnos, ella nos propone las laudes, la oración matutina, la oración de laudes. Nos propone luego la oración que nosotros llamamos las vísperas, que es una oración, digamos, caída a la tarde, y una oración antes del descanso nocturno llamada las completas, en la cual hacemos un examen de conciencia de cómo ha sido nuestro día y cerramos precisamente con la salmodia previo al himno. Hacemos el himno, los salmos, recitándoles al Señor estos salmos, y cerramos con la oración, la lectura breve y la oración conclusiva. Entonces son, digamos, las horas principales, ¿no? Las laudes, las vísperas y las completas. Pero como he dicho que la iglesia lo que propone es que todo el día estemos en la oración, entonces hay unas horas que llamamos horas intermedias. La hora que vamos a denominar hora tercia, la hora que vamos a denominar sexta y la hora nona. Son las horas que, de acuerdo a las escrituras, los cristianos hacían sus oraciones. Vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver al apóstol Pedro haciendo oración justamente a la hora sexta. Por ejemplo, va a decir el capítulo 10, verso 9 de Hechos de los Apóstoles: al día siguiente, mientras estos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza hacia la hora de sexta para orar. A la hora de sexta para orar. Así encontramos que el Espíritu Santo, por ejemplo, llega a la hora de tercia, ¿no? A la hora tercia, y que Jesús muere en la hora nona, ¿no? A las 3 de la tarde. Entonces, la iglesia, pues, claramente en la santificación del día, aparte de la primera hora, las laudes, la hora al levantarnos, las vísperas al caer ya la tarde y las completas que decía ya el descanso nocturno, nos coloca estas 3 horas, la hora tercia, que es más o menos las 9 de la mañana, la hora sexta, que es luego de las 12 del mediodía, por eso de ahí viene la palabra siesta, ¿no? El no molestar a la persona después del almuerzo, más que todo era porque se retiraba a orar, a la hora sexta, a la oración. Y a las 3 de la tarde la hora nona. Entonces fíjense cómo todo el día la iglesia nos propone al pueblo fiel estar en oración, justamente con himnos, con salmos, con cánticos inspirados. Este, por ejemplo, es uno de los tomos de la liturgia de las horas, en las cuales encontramos esta estructura de oración que la iglesia nos propone, basado en el apóstol Pablo, haciéndolo con himnos, con salmos, con cánticos inspirados, unos himnos maravillosos con los cuales se adora al Señor en espíritu, en verdad, con la misma palabra de Dios, con los salmos, que en el corazón, dice Pablo, en su corazón reciten salmos, y no sea simplemente leerlos, ¿no? Sino en esa tónica de alabanza, que son las oraciones gratas al Señor con alabanza. Decía que esto sin perjuicio de la oración personal de cada quien, ¿no? Esta es la oración litúrgica, la oración con la que la iglesia toda ella une su voz y clama a su esposo, el Señor, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Entonces, todas estas horas, la liturgia de las horas, es lo que la iglesia nos propone para que los fieles nos unamos a una voz, la iglesia junta, clamando al esposo, orando, salmodiándolo, recitándole himnos y cánticos todo el día, y de esa manera vamos bendiciendo el día, sin perjuicio, por supuesto, de las oraciones que particularmente cada quien haga, ¿no? Las oraciones que cada quien haga particularmente, pero esta es la propuesta de santificar el día de manera pública, ¿no? Toda la iglesia a una voz, recitando a su esposo el Señor de manera constante todo el día, todo el día. Así bendecimos nosotros las horas del día. Luego tenemos un día en particular, el domingo, el dies domine, el día del Señor. De ahí viene la palabra día del Señor, domingo, viene de allí, de domine, dies domine, el domingo. La iglesia ha entendido que este es el día
de la resurrección del Señor y por tanto el día central de nosotros los cristianos en el que celebramos esa resurrección del Señor domingo a domingo, ¿no? Domingo a domingo celebramos y santificamos este día, el Dies Domini. Pero aquí vale la pena señalar algo importante, que no, porque algunas denominaciones cristianas como la de los adventistas del séptimo día se mantienen en que el día que hay que honrar es el día sábado. No vamos a entrar en discusión de días, como nos dice San Pablo, que no entremos en esas discusiones de días, ¿no? Eso sería un tema absurdo, empezar a dilucidar ese tipo de cosas. Lo cierto es que las mismas escrituras nos dan cuenta de cómo el domingo para los cristianos era el día central. Como nos habla Juan, por ejemplo, que el primer día de la semana, pues el domingo, habla de la resurrección del primer día de la semana. Y luego dice que estando todos reunidos el primer día de la semana, el Señor se aparece, ¿verdad?, a sus discípulos. Y dice que 8 días después se aparece. Y habla de los discípulos de Maús y habla del primer día de la semana. Como también nos habla Lucas en Hechos de los Apóstoles, que se reunían para la fracción del pan y justamente lo hacían el primer día de la semana. La fracción del pan, que era el nombre que recibía la Eucaristía. Entonces, para los cristianos ese era el día central y así ha sido, ¿no? Celebramos el día del Señor, el domingo, porque fue el día de la resurrección, el día que le da sentido a todos nuestros días, a todos nuestros días. Y por supuesto, entonces, la iglesia bendice ya no solo las horas, como decía, ya no solo el día, como he señalado, sino que además también lo hace a lo largo del año. Y por eso la iglesia va a hablar del año litúrgico o el calendario litúrgico, como algunos dicen. Vamos rápidamente a contar cómo es ese año litúrgico que celebramos a lo largo del año, ya dejando en claro que el culmen, el eje central de todo este año es el misterio pascual, la Pascua del Señor. Esa es nuestra fiesta central. Por eso el domingo, que si bien celebramos el día del Señor y su resurrección, un día al año lo enmarcamos de una manera mucho más significativa, como lo hacían los cristianos desde los primeros años. Vemos, por ejemplo, a Policarpo de Esmirna, que fue discípulo del apóstol Juan, hablando con el Papa Aniceto sobre la fecha de la Pascua, que solo vino a tener una especie de unificación en el mundo cristiano en el año 325 en el Concilio de Nicea, donde se unificó la fecha de la Pascua para que todos los cristianos la celebráramos ese mismo día. Pero antes algunas iglesias, sobre todo en la parte oriental, que tenían la tradición del apóstol Juan, dice Policarpo que ellos recibieron la tradición de celebrar el día 14 del mes Nisan, como dicen las escrituras, es decir, el mismo día de los judíos, con independencia de que cayese domingo. Ellos celebraban su Pascua un sábado, celebraban su Pascua un viernes, y así se hacían en una parte de la cristiandad en los primeros años del cristianismo. Policarpo de Esmirna entonces va a hablar con el Papa Aniceto, que quería que la fecha se mantuviese el domingo siguiente al 14 del mes Nisan en todas las iglesias. Entonces vino esta situación un poco incómoda en la iglesia, porque el Papa de entonces, Aniceto, el obispo de Roma, estaba imponiendo una fecha puntual. Y tiempo después esa misma discusión se va a dar, que se estuvo a punto de generar una excomunión por parte del obispo de Roma a algunos obispos de Éfeso, donde se seguía esta tradición de la que Policarpo hablaba, celebrar la Pascua justamente el día 14 del mes Nisan, y los cristianos en la parte de Occidente, principalmente Roma y demás, la celebraban el domingo siguiente al 14 de Nisan. Interviene Ireneo de León. Ireneo de León le va a pedir al Papa que no proceda con la excomunión, sino que se mantenga lo que han venido haciendo, que en algunos se celebra el 14 de Nisan y el otro se celebra el domingo siguiente al 14 del mes Nisan. Y bueno, eso frenó la excomunión en ese momento, y se tuvo que llegar hasta el Concilio de Nicea en el 325 para allí mandar entonces sí, ante toda la cristiandad, la postura unánime de celebrar la Pascua el mismo día, que ya veremos cuál es, ¿no? Bien, entonces decía que con base en este misterio central, el de la Pascua, la iglesia entonces nos pone a lo largo del año
a vivir todos los aspectos que desarrollan este gran misterio y a encarnarlos en la vida, porque de eso se trata, ¿no? Reproducir en nosotros la vida de Cristo. Entonces empezamos nuestro año, nuestro calendario litúrgico no empieza el 1 de enero como empieza nuestro año civil, ¿no? Sino que nuestro año litúrgico va a empezar 4 semanas antes del día en el que celebramos la Navidad o el nacimiento del Señor. Entonces, aquí viene un misterio importante en nuestras vidas como cristianos, que es el misterio de la encarnación, ¿no? El Señor se encarna en el seno virginal de María y el Señor entonces nace de María Santísima. Ese misterio central de la encarnación lo vivimos, ¿no? El misterio también de la natividad del Señor, su nacimiento, la Iglesia lo vive. ¿Para qué? Para que esas gracias y esos méritos de la encarnación de Cristo, los méritos de su nacimiento, nosotros como cristianos podamos participar cada vez más de esos mismos misterios en nuestra vida y reproducirlo, que ese nacimiento del Señor se vaya haciendo cada vez más real en nuestra vida. En ese sentido, la Iglesia entonces, al ver que la natividad del Señor, su nacimiento, es un acontecimiento importante para la historia de la humanidad, porque la rompe en dos, ¿no? Antes y después de Cristo, la Iglesia nos pide que ese misterio de la natividad del Señor lo preparemos, lo vivamos con una adecuada preparación. Entonces, 4 semanas antes vivimos un tiempo que llamamos Adviento, es decir, va a venir un advenimiento, nos estamos preparando en una tónica con una doble visión, ¿no? Sí, vamos a celebrar algo que ya ocurrió, pero la Iglesia aquí claramente deja dicho y tiene claridad que la oración que hacemos jalona ese hoy, como dice la carta a los hebreos. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón, tomado precisamente del Salmo 95, ¿cierto? Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Dice el Señor Jesús también en el Evangelio, danos hoy nuestro pan de cada día. Y lo repetimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Y cada vez entendemos que se trata de un hoy, de algo que vivimos de modo actual. Por esa razón, la Iglesia entonces celebra estos acontecimientos, no simplemente para hacer memoria, para recordar, no, sino se trata de la vivencia real de estos misterios en nuestra existencia, ¿no? En nuestra existencia. No celebramos una fecha, el cumpleaños de Jesús que nació un 25 de diciembre. No, la Iglesia no celebra la fecha es lo de menos. La Iglesia lo que celebra es el acontecimiento en sí mismo que generó y sigue generando abundante gracia para la humanidad. Entonces, nos preparamos durante 4 semanas que vamos a llamar las semanas de Adviento, el tiempo de Adviento. En ese tiempo vamos a ver que los templos y el sacerdote mismo y sus vestiduras se van a identificar con el color morado, porque el morado nos indica precisamente eso, preparación. Nos estamos preparando no solo para el nacimiento de Jesús en el corazón, en la vida que ya nació, pero que renovamos ese nacimiento en esa fecha tan especial. No solo eso, sino que también nosotros en el Adviento lo caminamos con una visión escatológica. Es decir, sabemos que la segunda venida de Cristo es una realidad, la segunda venida de Cristo. Entonces caminamos en ese tiempo asumiendo esa segunda venida del Señor, esperando y clamando, ven Señor Jesús. Por eso es la tónica en la que vivimos ese tiempo de Adviento. Entonces 4 semanas antes de la Navidad, que la celebramos el 25 de diciembre. Entonces el 25 de diciembre celebramos esta gran solemnidad de la natividad, del nacimiento del Señor, del nacimiento de Cristo. Renovamos en nuestra vida, en nuestro existir, ese nacer en el corazón. Como le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cristo con su nacimiento también va haciendo que nuestra vida empiece a resurgir, a nacer de nuevo también por esa injerción que hacemos en su misterio, en su natividad. La Iglesia va a celebrar, semana después del 25, va a celebrar lo que conocemos como la Epifanía, que es una palabra griega que quiere decir manifestación. Celebramos esa manifestación del Señor cuando el Señor se dio a conocer a todo, y saber eso, que Cristo y su venida y su misterio ya no es exclusivo del pueblo judío, sino que esta manifestación ha sido a la luz de todos y para todos. Eso nos da una gran lección de saber que la Iglesia y que el Señor mismo no hace acepción de persona, ¿no? La manifestación ha sido para todos.
Posteriormente, el domingo siguiente vamos a celebrar el bautismo del Señor por una razón, porque vamos a empezar a vivir ya otro tiempo, el tiempo ordinario. Entonces, que se trata pues de la vida pública del Señor, que se trata de los acontecimientos de Cristo, su predicación, se trata de los milagros y vamos aprendiendo del Señor de esos milagros, vamos aprendiendo de lo que Él enseñaba, ¿no? Esas enseñanzas que cada día vamos a ir escuchando en la liturgia, nos van impregnando de ese quehacer de Jesucristo a lo largo de sus días. Entonces, en la Navidad, digamos, el tiempo, el color que nos va a identificar ahí por la solemnidad de la Navidad es el color blanco, ¿verdad? El de la Navidad del Señor. Y luego, cuando celebramos el bautismo, que vamos a dar paso al nuevo tiempo que va a venir, va a ser el tiempo ordinario, y este tiempo ordinario lo vamos a identificar con el color verde, verde de la esperanza, la predicación de Cristo el Señor. Entonces el Señor predica durante su vida pública, durante su ministerio público, realiza muchos milagros, y todo esto es lo que la Iglesia nos va a estar enseñando y sobre lo que nos va a estar insistiendo a lo largo de ese tiempo litúrgico llamado el tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene alrededor del año, alrededor de todo el año, entre 33 y 34 semanas, ¿verdad? Pero como he dicho hace un rato, que el eje central del calendario litúrgico, el año litúrgico, lo marca es el misterio pascual de Jesús, la Pascua. Vamos a prepararnos para esa Pascua, porque la Pascua es el tiempo central, digamos, de nuestra vida como cristianos. Entonces lo vivimos con una debida preparación. La Iglesia nos sugiere 40 días de preparación para celebrar ese misterio pascual. Esto de los 40 días viene de los 40 días de Jesús en el desierto, por ejemplo. Viene de los 40 años del pueblo en el desierto, los 40 años que vivió después de la salida de Egipto, 40 días del pueblo de Nínive para la destrucción que había dicho el Señor. Vemos cómo este pueblo que se sentó entre cenizas y demás. Aquí la Iglesia tiene estos signos externos, no son más que eso, ¿no? Unos signos justamente para vivir estos 40 días, que son 40 días de penitencia, de ayuno, de oración, que empezamos a marcarlo el día miércoles con el signo externo de la ceniza, para mostrar nuestro arrepentimiento externamente, que debe compaginar con lo que el corazón tenga, ¿no? Porque qué sentido tendría irnos a poner una ceniza y vivir el corazón en una distancia completamente abismal frente a ese acto externo de arrepentimiento. Entonces la Iglesia nos propone vivir 40 días que llamamos la Cuaresma, preparándonos muy devotamente con la oración, con estas tres armas, ¿no? Con la oración, con el ayuno y con la caridad, la limosna, ¿no? La caridad propiamente, no porque en otros tiempos no se haga, ¿no? Sino porque aquí se nos pide intensificar la oración, intensificar el ayuno y la penitencia, intensificar la caridad con los demás. En ese sentido, pues la Iglesia va a celebrar estos 40 días que vamos a llamar tiempo de Cuaresma. Pero decía que estábamos, después de la Navidad, con el bautismo del Señor, empezábamos el tiempo ordinario. El tiempo ordinario entonces se va a ver interrumpido por el inicio de la Cuaresma, por el miércoles de ceniza. Es decir, que si tomamos, por ejemplo, 11 semanas del tiempo ordinario, viene entonces la Cuaresma, y terminada la Cuaresma y la Pascua se retomará el tiempo ordinario en la semana en la que quedó. ¿Por qué digo la semana en que quedó? Porque en ocasiones va a haber variación. No es que cambie la fecha del miércoles de ceniza, no. La fecha de la Pascua es la que cambia. En el Concilio de Nicea se estableció una fecha. Esa fecha, como es el 14 de Nisan, el domingo siguiente, el 14 del mes Nisan no es una fecha fija, sino que está sujeta precisamente al calendario lunar y justamente también a el calendario solar, ¿no? De hecho, ¿cuándo es la fecha? La Pascua se va a celebrar el domingo siguiente a lo que llamamos el equinoccio de primavera.
Cuando el equinoccio de primavera se da, ¿qué es el equinoccio? El equinoccio viene de una palabra latina, equis, inoxio, que es igual noche. Tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur está irradiado idénticamente por el sol. Y eso pasa solamente una o dos veces al año, pero una de ellas es el 21 de marzo. Esa fecha es casi que inamovible, ¿no? La Tierra en su giro va a llegar a un punto en el cual queda perfectamente alineada la Tierra y el Sol. Va a ocurrir el 21 de marzo y en relación a ese 21 de marzo, la primera luna llena, el primer plenilunio que haya después de ese 21 de marzo, después del equinoccio de primavera, va a ser el 14 de Nisan. Va a ser la fecha de la Pascua en la cual lo celebran los judíos, ¿verdad? Pero los cristianos, como nuestro Dies Domini, el Día del Señor, es precisamente el domingo, vamos a celebrar la Pascua el domingo siguiente a esa luna llena que viene luego del equinoccio de primavera. Esa es la fecha de la Pascua cristiana, tal y como se decidió en el Concilio de Nicea y se unificó para que toda la cristiandad la celebrase el mismo día, ¿verdad? Así pues, retomando, nosotros como cristianos bendecimos el tiempo inicialmente celebrando el Adviento, que sería una etapa, 4 semanas de preparación para la Navidad, para el nacimiento del Señor, para la Natividad. Dentro de la Navidad celebramos la Epifanía del Señor y con la fiesta del bautismo del Señor empezamos luego días del tiempo ordinario. Recordemos que cuando hablo de celebrar la Epifanía, cuando hablo de celebrar el bautismo, por ejemplo, del Señor, es para tomar conciencia también de nuestro bautismo, ¿no? Para nosotros, viendo el bautismo del Señor a partir del cual Él empezó su vida y su ministerio público, también entender nosotros que con el bautismo nuestro, el bautismo que hemos recibido, somos regenerados y con el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, empezamos a conducir nuestra vida conforme a lo que el Señor quiere. Es tomar conciencia de eso y vivir como verdaderamente somos, ¿no? Como cristianos, como bautizados y el compromiso que tenemos como bautizados. Entonces decía que luego de este inicio del tiempo ordinario, el tiempo ordinario se suspendía con el miércoles de ceniza. ¿Cómo calculamos el miércoles de ceniza? Ya hemos dicho el tema de la Pascua, que es el eje central. 40 días hacia atrás de la Pascua va a ser entonces el miércoles de ceniza. Nos vamos a empezar a preparar durante el tiempo que vamos a llamar Cuaresma. Son 40 días preparándonos, viviendo esos 40 días en el ayuno, en la oración, con la caridad en esos días, ¿no? Insistiendo en esas prácticas para prepararnos adecuadamente y celebrar entonces de la mejor manera este misterio central, la Pascua del Señor. 3 días antes de la Pascua celebramos lo que llamamos el Triduo Pascual, ¿no? Es casi que una unidad entre esos acontecimientos, desde la misa vespertina de la Cena del Señor, donde el Señor instituye la Eucaristía, donde instituye el sacerdocio. Celebramos esos acontecimientos centrales también de nuestra vida como cristianos, ese jueves de misa vespertina. El viernes celebramos la pasión del Señor y la muerte del Señor, y meditamos en ese acontecimiento central. El Señor entregó su vida por nosotros, y luego pues el sábado la gran vigilia de Pascua, ¿no? La gran vigilia de resurrección, para prepararnos al domingo de la resurrección del Señor, donde dice San Pablo, si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces la centralidad también de la resurrección del Señor. Entonces ese gran misterio pascual, como dice Pablo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Entonces celebramos a Cristo nuestra Pascua, que no solamente muere en la cruz, sino que dejó su carne y su sangre para hacer comida y bebida verdaderas y alimentarnos a lo largo de este año litúrgico que vivimos. Nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor en torno a estos misterios sagrados que celebramos con el ánimo de irlos encarnando en nuestra vida y de ir configurando nuestra vida cada día más a la vida misma de Cristo nuestro Señor. Ese es entonces
el tiempo pascual, el tiempo de gozo que vivimos y que extendemos por 50 días, lo que llamamos la cincuentena pascual, que se acaba o que culmina, digámosle así, o se clausura con la gran fiesta de Pentecostés, en la cual los cristianos celebramos el don del Espíritu Santo que habita en nuestra vida y que conduce nuestra vida y que conduce nuestra existencia. Después de esa fiesta de Pentecostés que celebramos, la iglesia entonces retoma el tiempo ordinario por donde había quedado, por donde lo había interrumpido el miércoles de ceniza. Si habíamos quedado en la semana 11, el miércoles de ceniza llegó en la semana 11 por el cálculo del que hablamos, el miércoles de ceniza suspendió el tiempo ordinario en la semana 11, después de Pentecostés vendrá la semana 12 hasta la semana 34, en la cual celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Es la gran fiesta con la que se clausura el año litúrgico y vemos cómo todo él está sometido a nuestro Rey, a Cristo el Señor, Rey del universo, aún el tiempo, aún Él es dueño del tiempo, aún Él es Rey del tiempo. Y por supuesto no se trata de considerar a Cristo simplemente como Rey del tiempo, ¿no? Sino ante todo, pues Rey de la humanidad, Rey de la creación, pero Rey de la vida y del corazón de cada uno. Como yo empiezo a dejar cada vez más o ir dejando cada vez más mis pasiones, mis intrigas, mis egoísmos, mis egos, porque todo lo estoy sometiendo al Rey de la vida, que es Cristo el Señor, que va desterrando todas esas sombras del hombre viejo que aún en muchos de nosotros está, y solo el Señor las va derrumbando en nuestras vidas. Entonces todo esto de este año litúrgico del que hemos hablado, de la santificación de las horas de las que hemos hablado, para entender cómo la esposa del Cordero, la iglesia, unánime en su liturgia, en su celebración, en su culto público, está constantemente unida al misterio mismo del Señor, celebrando estas realidades y estos acontecimientos cuyos méritos y cuyas riquezas nos son dispensadas en estas celebraciones al vivirlas con todo el espíritu de intimidad con el Señor en estas celebraciones. Que entonces esto no sea solamente para aprender y entender cosas, ¿no? Y saberlas, sino que se trata de poder conocerlas para vivir mejor, y viviéndolas mejor nos va llevando a conocerlas también mejor, y vamos a entrar en ese círculo en el que vamos amando cada vez más estas cosas y misterios sagrados para ir viviéndolos y haciéndolos vida en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.